Les recomiendo a todos que me acuerden grabar porque la anterior sesión se me quedó la mitad sin grabar. Vale. Casi que no me deja. ¿El vínculo o el computador? Sí, está bregando ahí un poco. 7:40, hasta ahora entró. ¿Cómo les fue con la presentación? ¿Bien? Muy bien. ¿La miraron? ¿Echaron la leída? Algo. No, sí. Muy bien. ¿Cómo era la Francia del siglo XVIII? Entonces, la Francia del siglo XVIII tenía, digamos, este esquema desde el punto de vista político, digamos, forma de gobierno, era una monarquía absolutista de origen teocrático. Desde el punto de vista económico, todavía tenía el sistema feudal de producción. Y desde el punto de vista social, estaba dividido por órdenes. Vamos a hacer una pequeña referencia sobre eso. La monarquía característica grande de Francia, la monarquía de los Luis. Y el monarca más representativo de Francia es Luis XIV. Luis XIV, que se conoce como el Rey Sol, y a Luis XIV se le atribuye una famosa frase, que es que el Estado soy yo. El Estado soy yo, de Luis XIV. Esa frase lo dice todo. El Estado soy yo. Hay una carta que le envía Luis XIV a su nieto, quien va a ser Luis XV. En esa carta se lee más o menos esto. Nosotros somos los señores, dueños, soberanos y absolutos de Francia. Todo lo que existe en Francia nos pertenece a igual título, tanto de clérigos como de seglares. Eso más o menos decía el WhatsApp que le envía Luis XIV a su nieto. Pero lo que sí es literal, entre comillas, es que le decía Luis XIV a su nieto: la peor calamidad que le puede acontecer a un hombre de nuestra alcurnia es que el pueblo nos dé las leyes. Luis XIV, la peor calamidad que le puede acontecer ¿cómo fue que dije ahorita? La peor calamidad que le puede acontecer, que nos puede acontecer, es que el pueblo nos dé las leyes. Es la peor. Digamos, para Luis XIV, la peor calamidad no era una invasión, no era un terremoto, un hecho natural, un gran invierno, un gran verano, no era una epidemia, no era un coronavirus, no era nada de eso. La peor calamidad que le puede acontecer a un hombre de nuestra alcurnia es que el pueblo nos dé las leyes. Ustedes ahorita hicieron el tránsito mental por el Canal de la Mancha. Y arribita del Canal de la Mancha está Inglaterra, y en Inglaterra ya había pasado todo esto, lo que hemos visto y más. En Inglaterra ya se hablaba de ley, ya se hablaba de parlamento, ya estaba esa gran influencia del norte para Francia. Y ya Luis XIV estaba nervioso, ya estaba angustiado.
Por eso decía que la peor calamidad que le podía acontecer a un hombre de nuestra alcurnia es que el pueblo nos dé las leyes. No veo a varios compañeros, Santiago, no veo a varios, Esmeralda, no la veo a varios. Santiago Oviedo, no lo veo. Bueno, Guillermo tampoco. Ah, ya lo veo allá. La peor calamidad que le puede acontecer a un hombre de nuestra alcurnia es que el pueblo nos dé las leyes. Era una monarquía impopular, era una monarquía que nadie quería. Ya me estoy refiriendo a la de Luis XV, pero sobre todo a la de Luis XVI. Una monarquía absolutamente inepta, impopular. El rey no era querido por la nación, tenía una reina, una esposa que era una reina extranjera, que la llamaban Madame Déficit, así la llamaban, porque no obstante todas las angustias económicas por las que estaba pasando Francia, ella era un derroche en lujos, era un derroche en todo sentido. Y ese monarca entonces no era querido por el pueblo francés. Ustedes pueden ver que en la Francia del siglo XVIII todavía hay un sistema feudal de producción. Dicho de otra manera, la riqueza estaba en la gran propiedad de la tierra, en propiedad de grandes extensiones de tierra, los títulos nobiliarios, los títulos de los nobles, de los grandes varones, los estamentos, en fin. En tercer lugar, tenemos que desde el punto de vista social encontramos 3 estamentos. ¿Cuáles son esos 3 estamentos que los tenemos allí? ¿Quién me lo recuerda, por favor? Clero, nobleza y burgueses. Era el primer orden o primer estado integrado por el clero, segundo orden o segundo estado integrado por ¿quién, Nicolás? Segundo orden o segundo estado integrado por Nicolás. Segundo orden o segundo estado integrado por la nobleza. Y tercer orden o tercer estado integrado por los burgueses, obreros y campesinos. En un censo mal hecho para la época, al primer orden le correspondían más o menos 80,000 personas. Al segundo orden más o menos 120,000 personas. Y al tercer orden, o sea, el estado que se conoce también como el estado llano, el tercer orden o el tercer estado, le correspondían aproximadamente 23.800.000 habitantes. Es decir, en aquella época en Francia habían aproximadamente 24 millones de habitantes en el siglo XVIII. Los del primer orden y los del segundo orden, o sea, el clero y la nobleza, eran los llamados privilegiados. Tenían muchos privilegios. Los mejores cargos del Estado eran los que dominaban el Estado, los que gobernaban el Estado, los que eran reconocidos por su riqueza. El clero y la nobleza tenían todos los privilegios, pero hay un privilegio que llama mucho la atención, y es que no estaban obligados a pagar impuestos. Atérrense. O sea, los más poderosos, los de mejores cargos, los más ricos, no pagaban impuestos, no estaban obligados a pagar impuestos. Eran los privilegiados. Ustedes pueden pasar una línea imaginaria allá entre el primero y segundo orden con el tercer orden. El tercer orden, la inmensa mayoría del pueblo francés, carecían de privilegios. Eran los que tenían que tributar, eran los que tenían que trabajar. Ustedes dirán suspicazmente, pero ¿cómo un obrero o un campesino va a tributar? Pues no tributaba con dinero, con especie. Eran los que hacían los caminos, eran los que mantenían las calles, los caminos, los servicios. Era un sistema totalmente inequitativo, totalmente inequitativo. Esa Francia del siglo XVIII, regálame aquí una miradita, por favor. Esa Francia del siglo XVIII, o sea, esa monarquía absolutista,
impopular, poco querida, poco aceptada. Ese sistema feudal de producción y ese esquema social por estamentos, eso va a acabarse, eso va a tener su fin, eso va a extinguirse. ¿Cuándo y cómo se extingue? Se extingue con una fecha referencial. No es que ese día haya pasado todo, es que la fecha referencial, el 15 de julio de 1789, una fiesta nacional de Francia. Esa es la fecha que se tiene como la Revolución Francesa. Ese día ya hay un gran avance de la revolución, se toma la cárcel de la Bastilla, que era un símbolo del terror de la monarquía, y ese día es considerado como la fecha de la Revolución Francesa. O sea, ese esquema, perdón, déjenme ser elemental. Francia no desaparece como Estado, como nación. Lo de que se desaparece es ese esquema. ¿Cuál esquema, profesor? La monarquía absolutista de origen teocrático, lo que desaparece es el sistema feudal y lo que desaparece son los estamentos. Doctor, qué pena. Una inquietud que me surge mirando la presentación. Usted nos indica 15 de julio de 1789. En la presentación aparece 14 de julio de 1789 como fecha. Es 14 de julio, 14 de julio. 14 de julio de 1789. Gracias. 14 de julio de 1789. Viene la revolución y esa revolución es considerada la madre de todas las revoluciones. Amigo Javier Quintero. Es considerada la madre de todas las revoluciones. O de John Quintero. Es considerada la revolución más importante de todos los tiempos. Y compañeros, futuros colegas, ¿qué es una revolución? Una revolución es una revolución. Una revolución es un cambio profundo de paradigmas. Una revolución es un cambio radical. Una revolución es un antes y un después. Rusia no fue la misma cuando triunfó la revolución bolchevique. Cuba no fue la misma cuando triunfó la revolución cubana. Son auténticos cambios radicales que se acontecen en una nación. Y nos dicen que la Revolución Francesa es la más importante de todas. Entonces la pregunta es, ¿qué dio lugar a esa revolución? ¿Qué dio lugar a esa revolución? Y por eso nosotros tenemos un titulito allí en la presentación que se habla de los antecedentes o causas de la Revolución Francesa. Déjenme ser un poco, como dijera, esto ustedes no lo consiguen en un libro como tal, así, sino que esto ha sido fruto del estudio de este servidor, que lo lleva a concluir que una revolución de esa dimensión de la Revolución Francesa no se fabrica, no se construye en una semana, en una década, en 2 décadas, ni siquiera en un siglo, sino que hay muchos antecedentes que contribuyeron con el transcurso del tiempo a dar ese gran golpe. Ahí pusimos como primer antecedente, ¿quién me lo recuerda, por favor? Nicolás Maquiavelo. A Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo. Y ustedes dirán, ¿por qué Nicolás Maquiavelo va a ser un antecedente de la Revolución Francesa? Al menos yo creo que es un antecedente remoto al menos por 3 razones. Al menos por 3 razones. Una, porque Nicolás Maquiavelo es uno de los que empieza a teorizar sobre el Estado laico. Ustedes lo hicieron en el taller, lo leyeron, que Nicolás Maquiavelo ya empieza a decir que el príncipe puede vivir y gobernar sin la religión. Y si la memoria no me traiciona, el primer orden o primer estado es el clero en Francia. Entonces,
Nicolás Maquiavelo empieza a teorizar sobre el Estado laico? ¿Por qué Nicolás Maquiavelo también puede ser un antecedente remoto de la Revolución Francesa? Porque Nicolás Maquiavelo dice que hay dos formas para gobernar en aquella época, dos maneras de defensa que tiene el príncipe: las armas y las leyes. Pero él le da importancia a las leyes. Todo lo contrario a lo que nosotros nos dicen de Nicolás Maquiavelo, él le da mucha importancia a las buenas leyes y habla sobre las leyes. En tercer lugar, ¿por qué Nicolás Maquiavelo puede ser un antecedente remoto de la Revolución Francesa? Porque Nicolás Maquiavelo hace una diferencia entre los ejércitos privados o mercenarios y los ejércitos nacionales. Y él dice, lo que le conviene a un Estado es un ejército nacional, un ejército disciplinado que vaya a ayudar a todos los miembros de esa nación. Luego tenemos en segundo lugar, Esmeralda, ¿cuál es la segunda antecedente? La conquista y colonial de América. La conquista y colonia de América. ¿Por qué decimos que la conquista y colonia de América es un antecedente de la Revolución Francesa? Porque todos sabemos que España y Portugal llegaron a saquear. Se llevaron mucha riqueza representada en oro y plata, sobre todo. Y esas riquezas parece ser que no las disfrutó España, sino que las veía pasar. Eso da a entender que los que en realidad aprovecharon toda esa riqueza y luego de vuelta el tráfico de esclavos de África, los que aprovecharon todo eso fueron los burgueses. La conquista y colonia de América en última vino a fortalecer la burguesía, y la burguesía es la que da el golpe en Francia. María, ¿cuál es el tercer antecedente? La ciencia se pasa del geocentrismo al heliocentrismo. Al heliocentrismo. La ciencia es muy importante. Recuerden ustedes que la Iglesia Católica durante siglos sostuvo la tesis que todo giraba en torno a la Tierra, que la Tierra era creada por Dios y todo giraba en torno a la Tierra, y luego la ciencia y quienes lideraron ello tuvieron unos momentos muy difíciles frente a la Inquisición, y luego se demostró por la ciencia que eso no era cierto, que todo giraba en torno al Sol, que la Tierra era uno de tantos astros que giraba, o de tantos planetas que giraba alrededor del Sol, y eso lo que hace es menguar la credibilidad de la Iglesia. La ciencia demostró que eso no era cierto, y el primer estamento, primer orden en Francia era la Iglesia Católica. ¿Cuál es la otra, Michelin? El humanismo, perdón, se pasa del teocentrismo al antropocentrismo. Gracias. El humanismo se pasa del teocentrismo al antropocentrismo. Se decía que en la época de la Edad Media, nosotros lo vimos cuando veíamos el humanismo, en la época de la Edad Media era Dios para allá, Dios para acá, Dios era el centro de todo, y luego acá viene a ponerse al hombre como centro de todo, y nosotros en alguna ocasión tomamos un apunte que lo recordarán ustedes, que decía que el hombre era centro de toda atención y constructor de la sociedad civil. Con eso tratábamos de explicarlo todo. ¿El otro antecedente cuál es, Camilo? Ya le digo, la imprenta de Johannes Gutenberg. La imprenta de Johannes Gutenberg. Miren, parece ser que el papel y la imprenta lo descubrió China, pero se basaba en gráficos, y el señor Johann Gutenberg va a descubrir y va a aportarle al mundo dos cosas: la imprenta de prensa, y va a inventar lo siguiente. Miren ustedes. Unos tipos de letras, unas letricas con unas superficies muy resistentes. Entonces, imaginen ustedes
que vamos a imprimir 100 libros de la política de Aristóteles o 500 libros de la política de Aristóteles. Claro que hablar de 100 libros en esa época era una cantidad abismal. Recuerden ustedes que en aquella época los libros clásicos solo se podían conseguir por manuscritos en las lenguas llamadas cultas, el griego o el latín. Imagine usted cuánto valía un libro, cuánto costaba tener un libro, quién podía acceder a un libro. Pues era un material supremamente escaso. Johann Gutenberg se inventa algo y es, vamos a imprimir la primera página del libro de la política de Aristóteles. Entonces, hay unas cajitas con muchas A, con muchas E, con muchas L, con muchas X, y cogen unas personas que se vuelven muy expertas, letica por letica, y arman esta página. Imprimen 100 o 200, como son unas superficies muy resistentes, se pueden reutilizar esas leticas, limpian esto, cada letica, la A para el cajoncito de la A, la B para el cajoncito de la B, la X para el cajoncito de la X, y luego va a imprimir la otra página. Y vuelve y se hace el mismo levantamiento de las letras y se imprime la otra página, y luego se imprime la otra, y luego se imprime la otra. Miren, créanme, señoras y señores, que la imprenta de Johann Gutenberg fue una revolución más grande que la Internet hoy en día. La Internet hoy en día nos tiene toda la información y de manera inmediata, ¿cierto? Pero es que en aquella época no había manera de conocer a Homero. No había manera de conocer la Odisea, no había manera de conocer a Séneca, a Polibio, no había manera de conocer a Cicerón, si no fuera por manuscritos y en lenguas cultas. Cuando aparece la imprenta, empiezan a imprimirse todos esos libros, empiezan. ¿Cómo hubiéramos conocido al príncipe Nicolás Maquiavelo sin la imprenta, digo, de manera masiva, sin la imprenta de Johann Gutenberg? Empiezan a conocerse en todos esos libros, empiezan, por eso no es mera accidente lo de la época del Renacimiento, que habla del renacer de las letras y las artes. Gracias a la imprenta de Johann Gutenberg tenemos el Renacimiento, porque es volver a la antigüedad grecorromana, pero ya con los libros impresos. Eso fue una revolución impresionante. De tal manera que todos estos libros y todo esto del enciclopedismo y de los grandes teóricos se logró conocer gracias a la imprenta de Johann Gutenberg. Por eso podemos afirmar que es un antecedente de la Revolución Francesa. ¿Cuál es el otro, Valeria, que hace días no participa ni hace tampoco Mateo? Disculpe, profesor, una pregunta. ¿La imprenta de prensa y cuál era la otra? O sea, lo que dejó Johann Gutenberg. ¿Quién me está preguntando? Yo, Mateo. Mateo, ¿usted por qué nunca le veo la imagen? Estoy acá. ¿Qué tal? Gracias, Mateo. Estése así que así queda, así nos entendemos mejor. Mateo, la segunda parte son unos tipos de letra con la superficie resistente que se pueden reutilizar. De acuerdo. Que se pueden reutilizar. ¿Cuál es la otra, el otro antecedente? A ver, Nicolás, ¿cuál es? El proceso constitucional inglés, la Carta Magna de 1215, la petición de derecho de 1628, el habeas corpus acta de 1679, la Declaración de Derecho de 1689 y, por supuesto, la gran influencia de John Locke. Ahí lo decimos todo. Todo esto que nosotros repasamos de Inglaterra, pues es que Inglaterra es como nuestra Venezuela para Colombia. Así es Inglaterra para Francia. Todo lo que pasaba allá tenía gran influencia en Francia. Luego llega toda esta carga de todos esos años de lucha por la libertad en Inglaterra, por el Parlamento, por la democracia, y nada menos ni nada más que llega el gran John Locke con sus teorías. Señor. Los fisiócratas. ¿Cómo? Muy bien. Camilo, el otro antecedente.
Los fisiócratas, profe. Los fisiócratas. Tomemos un apuntico allí, si son tan amables. Etimológicamente, fisiócratas. Nicolás, vamos a escribir sobre fisiócratas y Mateo, que no los veo en pantalla. Etimológicamente significa el gobierno de la naturaleza. Etimológicamente significa el gobierno de la naturaleza. Fue un movimiento económico surgido en Francia que sostenía... ¿Movimiento qué? Discúlpeme, profe. Económico, con mucho gusto, surgido en Francia, que sostenía que la riqueza estaba en la tierra. ¿Y la riqueza? Estaba en la tierra. Y que debía haber libertad para cultivar y libertad para distribuir las cosechas, los productos. Es decir, ellos dan un legado a las democracias de Occidente, al Estado liberal. Un legado. Ellos dan un legado a la democracia de Occidente, al Estado liberal, que se conoce como dejar hacer, dejar pasar. Perdón, ¿puedes repetir? Con mucho gusto. Que se conoce como dejar hacer, dejar pasar. Dejar hacer, dejar pasar. Que se conoce como dejar hacer, dejar pasar. Entonces, miren, regálenme una miradita acá. Es de este tipo. Es de esta idea. Estado, usted preocúpese porque nosotros podamos producir lo que podamos producir. En aquella época el principal renglón de la economía era la agricultura. Nosotros necesitamos producir lo que podamos producir. Usted garantice que nosotros podamos producir lo que podamos producir y podamos distribuir lo que saquemos, que nosotros lo podamos comercializar. Es decir, libertad para producir y libertad para comercializar. Ellos lo resumen en una famosa frase que se dice, dejar hacer, dejar pasar. Dejar hacer, dejar pasar. ¿Quién me colabora con Santiago Oviedo, con el otro antecedente, por favor? Ya, un momento. Gracias. ¿Cuál es que era el anterior, profe? Es que no tenía la presentación abierta. Porque No se preocupe, con mucho gusto. La anterior estábamos hablando de los fisiócratas. De los fisiócratas. El enciclopedismo y la ilustración. El enciclopedismo y la ilustración. Mire, ¿qué era el enciclopedismo? El enciclopedismo fue un invento francés que procuró compilar varios temas en unos tomos y luego los imprimió y los difundió. El enciclopedismo estaba patrocinado incluso por la misma monarquía. El enciclopedismo fue incluso tratado como un movimiento ateo. ¿Por qué? ¿Qué buscaba el enciclopedismo? Explicar todo lo existente desde el punto de vista racional. Todo. Cómo funciona la economía, cómo funciona la política, cómo funcionan las relaciones sociales, todo, absolutamente todo, desde el punto de vista racional, desde el punto de vista de la razón. Los grandes teóricos de la época fueron teóricos del enciclopedismo. Estaba liderado por D'Alembert, entre otros.
Eso también bailado, el enciclopedismo bailado, digamos, hilado va de la mano lo que se conoce como la ilustración en Francia, como el siglo de las letras, el siglo de la música, de la poesía, de la filosofía. Digamos, hubo un movimiento importante en Francia recargado hacia lo que se conoce en términos generales como el Renacimiento. El otro antecedente, ¿cuál es? Santiago Rangel, por favor. Es profundas crisis políticas, económicas y sociales. Profunda crisis política, económica y social. Miren, voy a tratar, es que nos toca ir un poco rápido en esto por razones, por supuesto, de todo lo que tenemos que desarrollar en clase. Pero, entonces voy a sintetizar. Imaginen ustedes la Francia del siglo XVIII. Imaginemos dos escenarios. Un escenario, el rey y la reina, la aristocracia y el clero, reunidos en los grandes salones, en los palacés, en los castillos de la época, gozando de los más ricos manjares, del mejor vino, de la mejor champaña. Imaginen ustedes con esos esplendorosos jardines, con esos arreglos impecables. Imaginen ustedes a la reina María Antonieta, imaginen ustedes a ella con todas las personas que tenía para que le servían, para que le sirvieran, unos peinados de 1 metro de altura, gente para que le ayudara a consolidar, a dormir, para despertarla, para atenderla. Imaginen ustedes llena de lujos, de carteras, imaginen ustedes una pomposidad absoluta de la monarquía. Tenemos esa cara de la monarquía. Ahora salgamos mentalmente de los palacés, salgamos mentalmente de los castillos. ¿Qué encontraban ustedes? Miren, no exagero, no exagero. Encontraban ustedes, o por lo menos eso nos cuenta la historia, encontraban ustedes a personas peleándose por la harina, peleándose por el pan, las personas comiendo raíces, las personas aguantando hambre, con unos inviernos impresionantes, las personas pasando las más grandes dificultades. Miren ustedes que las damas, las mujeres, fueron grandes protagonistas de la Revolución Francesa. Y uno se pregunta por qué las mujeres son grandes protagonistas de la Revolución Francesa. ¿Por qué fueron grandes protagonistas de la Revolución Francesa? Pues las mujeres fueron grandes protagonistas de la Revolución Francesa porque sus hijos aguantaban hambre. Y esto no es una idea machista, lo que pasa es que es natural. A quien más le duele el sufrimiento de los hijos es a sus señoras madres, por eso las queremos y las adoramos tanto. Y por eso ellas se fueron contra esa pomposidad de la monarquía, ese derroche y el pueblo aguantando hambre y pasando crisis, pasando la más profunda crisis. Por eso es un antecedente de la Revolución Francesa. El otro antecedente, ¿quién me colabora? A ver, Guillermo, el otro antecedente. Segundo, profe, que tengo problemas con la... No se preocupe, ¿quién lo tiene? No. Se fue Nicolás, Camilo no están, Mateo no está, La independencia de los Cadena no ha estado. de los Estados Unidos de Norteamérica. El otro antecedente son los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, correcto. ¿Por qué los Estados Unidos de Norteamérica es considerado un antecedente de la Revolución Francesa? Les voy a dar 2 fechas para que la tengamos en cuenta. Una, los Estados Unidos de Norteamérica se independizaron en 1776, o sea, antes de la Revolución Francesa. ¿En 1776. Otra fecha. Los Estados Unidos de Norteamérica construyen su primera constitución nacional en 1787.
2 años antes de la Revolución Francesa. Los Estados Unidos de Norteamérica, ¿saben cuál fue el mensaje que enviaron de vuelta a Europa? Miren, mientras nos volvemos a conectar, váyanse ustedes con esta idea. Regálenme aquí una miradita. Mateo, los Estados y Gilder que no se han conectado. Los Estados Unidos de Norteamérica le envían como mensaje a Francia y al continente europeo. ¿Saben cuál es el mensaje que les envía? Sí se puede, sí se puede, sí se puede tener un Estado con otro tipo de organización política. Los Estados Unidos de Norteamérica se inventan el régimen presidencial, un jefe de Estado elegido por voto popular para un periodo determinado. ¿Qué hicieron los Estados Unidos de Norteamérica? Venga John Locke para acá, venga Rousseau para acá, venga Montesquieu para acá y lo ponemos en la práctica, lo ponemos a funcionar en la práctica. Luego los Estados Unidos de Norteamérica le van a demostrar a Francia que es posible vivir sin monarquía, que es posible vivir sin rey, que es posible vivir con otra organización política. O sea, sí se puede. Y por otro lado, los Estados Unidos de Norteamérica también son considerados un antecedente de la Revolución Francesa porque Luis XVI, señoras y señores, el impopular rey que hemos hablado, no obstante estar Francia en bancarrota, para vengarse de Inglaterra, lo poco que tenía en el tesoro francés se lo dio a los independentistas norteamericanos para financiar la independencia. O sea, estaba en quiebra, estaba en bancarrota Francia, y con tal de vengarse de Inglaterra, porque siempre vivían y habían tenido una guerra bastante difícil que había perdido Francia, pues con tal de vengarse de Inglaterra, entonces el rey financió la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, los Estados Unidos de Norteamérica le dicen a Francia, sí se puede, por un lado, sí se puede mirar la vida política desde otra óptica diferente al rey, y por otro lado le dice, los Estados Unidos de Norteamérica, al conseguir esos empréstitos que más que prácticamente fueron regalados de Francia, con esta financiación para la independencia, ahondan más la crisis económica francesa. Ahora nos vamos a la última causa o antecedente de la independencia, que es lo que hemos llamado los teóricos. Entonces, con la genialidad y la contribución de Carlos, nos vamos a volver a conectar para empezar a hablar de los teóricos. Ya nos vemos.